Proyectación. ¿Sabes pasar tu fecha? Había una chica que dijo que había su proyecto era catalizador, ¿puede ser? Sí. Que era un edificio catalizador, que era comunitario. Porque hoy vamos a hablar justamente cosas de la proyectación y base que se dan para proyectos que pueden tener empresas. Nos queda preguntando qué proyectos tienen que acompañan desde el inicio hasta el proceso final de la formalización del proyecto. ¿Qué es un catalizador? ¿Qué talleres? Talleres. Cuarto semestre. ¿Qué es un catalizador? En sí, no sé, todavía no sabemos qué significa. Es un poco raro, pero en general es que nivelice las condiciones con las que revitalice la zona que estamos proyectando. Eso sería así en general. Hasta me pregunto porque es mi modalidad cuando yo era estudiante ya era bastante tiempo y ya no hay nada hace poco. Nosotros damos por semestre el proyecto, hasta ahora se da por semestre, desarrolla un proyecto cada semestre. Bueno, entonces, catalizador en uno. Oye, preguntando cada uno que los talleres, hasta ahora tienen, ¿cuántos talleres? 5. A, B, C, D, E, F. Hasta F. ¿Cuándo se funda? Hace poco. Vamos a teorizar, o sea que en realidad la teoría es lo que sirve y da el parámetro para que los proyectos puedan ir tomando esos puntos y puedan ir desarrollándose desde el inicio hasta finalizar y completar el proyecto. Ir avanzando en el proceso. O sea, la teoría del proyecto es justamente que los textos teóricos escritos no han marcado el desarrollo de la arquitectura, justamente proporcionando direcciones y para alcanzar las soluciones aceptables, apoyándose como guía a la exploración arquitectónica proyectada, que es básicamente lo que la teoría es el aporte a lo que es la concreción del proyecto, más allá de que usted diga, siempre se dice, hasta en la vida profesional, y compañeros me dicen teoría, Dios mío, qué aburrido, no aporta nada, es como si fuera que conclusiones y todo lo demás lo que más aporta, que sí es la parte práctica, pero la teoría es el que cimenta todo, el que sustenta todo teóricamente y luego eso se lleva a la práctica. Porque hace justamente las exploraciones para poder pasarlo. Tenemos los ejemplos de Palladio, Neufer. ¿Ya leyeron Neufer? Sí, ¿ya no? Que da parámetros de la medida de la mesa, o la medida de la cama, de la cocina, que espacio usar. O sea, que es un libro bastante interesante. Tienen que ver por lo menos en línea, seguro ya hay ahora. Imagínense todo el desarrollo teórico que hay en el norte. Que se pasó estudiando, quién sabe cuánto tiempo para ver cuánto es lo que necesita, digamos, un espacio para desarrollar una determinada actividad. Fíjense que es un concepto muy parecido al que vamos a trabajar con nuestro trabajo práctico. ¿Sí? Cuando hablamos de los esquemas, estamos desarrollando básicamente conocimientos teóricos. Justamente en cuanto a Netflix tenemos y donde justamente la exploración, toda esa investigación se lleva y se vuelca a la teoría y eso se va usando como un parámetro para ir proyectando. Entonces, todo esto va marcando una metodología del proyecto, que es lo que hoy vamos a marcar como metodología del proyecto, yendo justamente desde la idea inicial, como les dije, hasta la concreción formal del proyecto. Es una secuencia variable y condicionada por las características propias de cada caso o situación. Esto es interesante resaltar, porque como ella dijo, justamente el edificio catalizador seguramente está en un lugar, en un contexto X, en donde se tiene que tener en cuenta varios factores que también voy a desarrollarlo como un punto importante y como un primer punto. El análisis racional, que es lo que justamente les expliqué, que racionaliza, que se analiza hacia una investigación de todos los resultados de cómo se comporta el cuerpo humano y eso incide en la concreción del proyecto y en todo el análisis racional sumado al profundo pensamiento creativo que es el de cada uno. No va a ser lo mismo lo que proyecta una persona en el taller de ella, en el taller de van a estar
entrar los 50, 60 alumnos y ningún proyecto va a ser igual, porque éticamente cada uno tiene un proceso profundo de pensamiento creativo independiente. Entonces, sumado al análisis racional más el profundo pensamiento creativo, se hace la creación formal. Bueno, vamos al primer punto, que es el contexto del proyecto. Justamente es el primer punto en el que se hace esta pregunta. Toda sociedad tiene la arquitectura que se merece. Es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿No merecemos como paraguayos que tenemos una arquitectura? No. Sé que hace frío y que estamos todavía medio dormidos, pero ¿qué dicen? Toda sociedad tiene la arquitectura que se merece. Podemos pensar en la sociedad global porque cambiar nuestra poco de eso la pasada. ¿Esto se aplica? ¿Alguna opinión? Los arquitectos están condicionados por la situación socioeconómica y cultural de su país. Y era el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, donde surgen, también aparecen nombres artísticos como el turismo en París, el Rotterdam, la Bauhaus, el constructivismo en Moscú, influenciaron la arquitectura sobre todo a través de la arte plástica. En Paraguay, al menos yo creo que este es un poco complejo. Probadas teóricamente, pero sí son bastante interesantes. Después tenemos los ejemplos que vamos a ver en Bauhaus, el constructivismo, y luego una reflexión final sobre el contexto para iniciar el contexto del proyecto. Toda producción cultural es resultado de una situación socioambiental, también justamente como explica. ¿Algún otro proyecto que estén realizando, aparte del catalizador? ¿Taller A? Nadie. Nadie. Todos son de usted. Lo único que es ok, todos los que están acá solo quieren que o F. ¿Cierto? ¿Y qué hacen? Porque están en la mañana. No se pero lo que se habla en la mañana son ¿y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y el primer equidad? A ver. En relación a esto que dice, toda producción cultural es resultante de una situación socioeconómica. ¿Entienden ustedes lo que quiere decir eso? A ver, ¿quién me explica qué quiere decir eso? Andrés está muy ocupado. A ver, ¿vos podés explicar lo que quiere decir eso? Fuerte para que te escuchen todos los compañeros. La arquitectura es una producción cultural. Vamos por ahí primero. Estamos superados la parte cultural y socioambiental, como para proyectar. Por tanto, lo que dice que la arquitectura está condicionada por la situación sociopolítica, cultural y socioambiental del país. A ver, explícanos un poco. Que estás más convencido. Sí, porque de acuerdo a las condiciones que tenemos en la sociedad se proyecta, ¿verdad? Y no tenemos que... Pero se entiende. A ver, es que esa es una cuestión, lo que estaba planteando la compañera, es una cuestión bien importante y que en principio también tiene que ver con el desarrollo de la teoría. Porque resulta que nosotros estamos en este momento muy abocados a lo bienestar. Queremos todo rápido, queremos todo simple, queremos todo sin pensar. Y resulta que después tenemos inconvenientes o tenemos problemas para desarrollar nuestra idea.
estamos ejecutando esa parte. ¿Sí? Así que cuando hablamos aquí de la producción cultural resultante de una situación socioambiental, socio refiere, digamos, a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué tipo de sociedad es? ¿Una sociedad igualitaria o una sociedad desigual? Una sociedad paga. ¿Qué? Tenemos una sociedad paga. Una sociedad. Que ni siquiera se molesta por la parte teórica justamente de lo que se construye sin más. Construye, hace su leche y luego se da cuenta, para los viajes. Ella tiene leche pero no tiene tanta vez. Pero se da cuenta luego. Bueno, es que son procesos mentales. ¿Sí? Es decir, vos no podés construir algo, y lo veíamos también antes, ¿verdad? Con Gropius cuando decía desarrolla una tecnología que sea infalible, ¿sí? Una técnica, perdón, que sea infalible, y entonces después te das a la creación, ¿sí? No hay forma de desarrollar, digamos, un proyecto si nosotros no tenemos o no entendemos cómo es el proceso de construcción, ¿sí? Y la teoría lo que da es justamente todo eso. Y esta dificultad que están teniendo para explicar las cosas la van a tener en muchos otros momentos de la vida, ¿sí? Y cuando sean profesionales y tengan que hacer un informe o tengan que hacer una propuesta, si no desarrollan eso ahora, van a tener problemas. Así que denle su espacio, digamos, al pensamiento racional, a la reflexión. En serio. Por eso justamente Peter Faust hace estos 6 puntos. El primer punto va a tener en cuenta son metodologías del proyecto para aplicar a sus proyectos. A mí me hace eco este tema de la equidad, porque es un término que usan, pero dice que hay que después proyectar en algo que tiene que ser de eso. Yo no escuché lo que decía. Es como premisa del taller, el taller es la palabra que le da como premisa para empezar a proyectar la equidad. Bueno, a esa misma proposición, yo reitero la cuestión de esta es una sociedad igualitaria o no una sociedad desigual. ¿Puedes dejar el teléfono, por favor? Empezamos ya. Bueno, para que hagamos un poco más empezando dos. Hay que terminar la cuestión de equidad. A ver, ¿qué es equidad? Más igual. A ver, ¿qué es equidad para ustedes en el taller? Pero a ver, tratar de explicar en relación a lo que estuvimos diciendo recién. Ok, ¿viste? O sea, es eso. Exacto. Mismas oportunidades, mismas posibilidades. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en una sociedad igual, desigual, ¿qué es lo que está pasando? Creo que quiero que respondan ellos. ¿Qué está pasando cuando hay una sociedad desigual? Hay quienes pueden más y hay otros que pueden menos. Y ahí se generan los problemas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del tema de la equidad en la producción de arquitectura, estamos hablando de una cuestión muy seria. ¿Sí? Porque tiene que abordar esa situación. ¿Sí? La de que unos pueden más que otros. ¿Sí? Para ir aclarando un poco más, vamos a ver en cuanto al contexto del proyecto, que es el primer punto de Peter Faust, tenemos algunas cuestiones teóricas. ¿Ya escucharon hablar de los 5 puntos que se propusieron? ¿Sí? Perfecto. Entonces una nueva pone en contra, en tela de juicio lo que es la construcción tradicional con la construcción económico armando como primer punto el pilotis, después la fachada libre,
la planta libre que justamente se libera con el tema de la utilización del hormigón, la estructura del hormigón, que es independiente de las divisiones internas, las ventanas corridas y las cubiertas jardinadas. Tenemos el proceso de cómo se va liberando justamente en lo que es el espacio interior, porque naturalmente la construcción tradicional, lo único que te daba la opción de subir arriba era el muro portante, y los muros eran llegaban a 80 centímetros, 1 metro incluso, para poder soportar el empuje, o sea, que la carga de lo que viene hacia arriba. Todos los edificios que se hicieron antes de estas exploraciones teóricas de exploraciones son dignos de admirar y ver, porque era otra cosa. Ahora nosotros estamos acostumbrados a ver todo lo que es el hormigón, el esqueleto estructural, el que soporta todas las cargas, y luego las simples divisiones de tabique que se usan solamente como división. Después tenemos a Luiscan con espacios sirvientes y servidos, en donde hace una diferencia formal, donde se puede ver claramente justamente lo que es los espacios servidos, que son estos, y los bloques que son de servicio, en donde muestra la investigación de investigación médica de Richard en Pensilvania. Después tenemos el brutalismo. El brutalismo ya conocen más o menos el término. Sí, que justamente se utilizan los materiales brutos, se puede ver todos los materiales de primera mano sin hacer un tratamiento de terminación fina. Lo hablamos también en relación a los edificios de alta complejidad. Sí. Después tenemos también otras posiciones más que vemos también la teoría constituyente de evolución intelectual posterior, tomando como referencia siempre toda otra disciplina que justamente lo que la conferencia de la pasada, que condiciona también el desarrollo de lo que es el proyecto. Por ejemplo, la ingeniería estructural, la mecánica, la física aplicada. Estructura de armado libera todos los herramientas, solo función portable, todos los herramientas están liberados, y la función portable cumple la estructura de nivel. El motor eléctrico que posibilita justamente el crecimiento en altura y poder mecanizar el tema de movilización vertical. Después tenemos los requerimientos, con una partida más requerimientos también de lo que es el cliente, y tenemos los ejemplos, tenemos el edificio de Chicago, después tenemos en Cambridge, tenemos el edificio de biblioteca donde se hizo justamente una proyectación para poder tener control de que no se roben los libros. O sea que mezcla justamente, usa varios puntos para poder ir generando y tener una forma terminada lo que es justamente los puntos en cuanto al contexto, teniendo en cuenta siempre el contexto de lo que se le está exigiendo como proyecto. Luego tenemos otros puntos más, otras bases más que son el historicismo, el clasicismo, la negra, tenemos el ejemplo de constructivismo, que es lo que más manejamos ahora, que es la fragmentación, manipulación y distorsión, donde cambia de lo que era vertical, de lo que es un poco va siempre al límite con el tema de la física. En cuanto al límite, cuando se soporta un muro, no se caiga, el constructivismo lleva todo al límite. Es como un desarrollo racional primero de lo que es desde las 5 puntos de reproducción al constructivismo, una evolución teórica y práctica que justamente lleva como producto al constructivismo. Pero vimos también la otra vez beneficios de alta complejidad, que es básicamente romper un poco el concepto de horizontalidad y verticalidad que teníamos en términos ortodoxos, digamos. Así que eso es un poco la cuestión de constructivismo también. Después tenemos la conservación de formas constructivas populares, retomamos lo que es la construcción popular, que son los techos inclinados, la forma tradicional de construir, también es una forma de tener en cuenta el contexto. Conservación de la energía y sostenibilidad, que es lo que ahora mismo se tiene mucho en cuenta también, pero que ya hace muchos años atrás se tenía en cuenta el tema del aprovechamiento de la energía solar, iluminación, ventilación natural. Después tenemos el segundo punto, que es la obtención de un diagrama organizativo. El primer punto era el contexto del proyecto, que es la primera metodología del proyecto que necesita el fácil. El segundo, un poco más largo, tiene unos cuantos puntos, que es la obtención de un diagrama organizativo. Cuando ya tuviste el edificio de la entidad y del catalizador, empezás a pensar en el espacio que vas a generar. Y primeramente, ¿qué tienen en cuenta para poder hacer la primera premisa, la primera propuesta de su proyecto?
¿Qué tienen en cuenta ustedes para proyectar? Antes de empezar a proyectar, la primera idea que se les viene al proyecto, ¿qué es lo primero que se les viene en mente? El programa. El programa, ¿qué más? ¿Cuál programa? Un poco más de la primera que viene. El contexto. Pero justamente es lo que se tiene en cuenta es el programa del edificio y tenemos ¿quién lee? ¿Cuál es? ¿Tienes tu ley? 2.1. Él no lee, pero no tiene lentes. Es muy bien en realidad. ¿No ves? No. Sí, ¿verdad? 2.1. Considerando el emplazamiento, elemento fijo al que la propuesta arquitectónica puede dar una respuesta propia. El programa y el presupuesto pueden cambiar, pero el emplazamiento es una constante de todo proyecto. Así mismo. Tenemos el primer punto, la obtención del diagrama organizativo. El primer punto es considerar el emplazamiento. El emplazamiento es algo fijo. Pueden cambiar el presupuesto, pueden cambiar la forma, pueden cambiar el programa, pero el emplazamiento lo vas a tener que cambiar. Sí o sí tienes que tener en cuenta las características del emplazamiento, el perfil del terreno, el clima, la localidad, su historia, porque hay muchos arquitectos que tuvieron muchos problemas con esto porque se fue a un lugar tradicional y quiso hacer algo bastante controversial y tuvo muchísimos problemas. Entonces se tiene que tener en cuenta el contexto, lo que tenés en el emplazamiento, justamente lo que genera el primer punto de la obtención del diagrama. Y tenemos los ejemplos de cómo justamente se van asentando el edificio de Smith, el Richard Meyer. Después tenemos la integración con la naturaleza, el centro de visitantes de Edward William. Después tenemos ¿Puedo dos. comentar un poco esa cuestión esto que menciona la profe en realidad tiene que ver con una cuestión en un emplazamiento, digamos, donde no se había hecho. Esta lucha es constante, sobre todo en emplazamientos desarrollados. Lo vemos todo el tiempo en nuestra ciudad, en Asunción, cuando se quieren hacer edificios de altura en barrios que son muy tradicionales. Y porque en realidad hay una serie de aspectos que generan los edificios nuevos y sobre todo si son en altura. Entonces, generan, digamos, la resistencia de los habitantes originales, digamos, del lugar. ¿Sí? Que esa es una cuestión que nosotros deberíamos tener en cuenta. ¿Sí? Porque aquí no se trata solamente del tema económico. ¿Sí? Se trata fundamentalmente de trabajar, digamos, con lo social y que nuestro trabajo, nuestra obra no sea algo que agregue al medio, sino algo que se integra. ¿Sí? Mediante un modelo adecuado. Si bien desarrolla habilidades transpersonales fluidas para la Bueno, el 2.2 que nos habla justamente el doctor del emplazamiento, en este ya hay un poco de paso más adelante que es mediante un modelo adecuado. También un poco lo que la profe ya tocó. Y ahí tenemos unos puntos que podemos considerar también que es el tema del modelo adecuado en cuanto a protección y desarrollo de habilidades razonables en comunidad. El pragmatismo del tanteo, disponiendo materiales existentes en el entorno conformando el espacio necesario. Se usa todavía una incorporación de nuevos materiales para poder adecuarse a ese entorno en base a la experimentación, purificación, modificación que se va construyendo los patrones urbanos, modo de hacer, prefiguración del proyecto, que usted tengo tenencia todo el programa, que vas viendo cómo funciona el emplazamiento, ya vas dando ese paso más y ves y pensás primeramente en un modelo adecuado en ese lugar, en ese contexto. Ese sería el segundo punto en cuanto a tener en cuenta un punto
tipología tectónica, que es la parte donde se usa fuertemente lo que es la tecnología, lejos de lo que es el origen justamente tradicional de lo que es la topología popular. Entonces la tectónica prevalece totalmente el uso de la tecnología, todo lo que es metal, acero y todo lo que pueda llevar mucha carga y abarcar varias luces. Como el uso justamente tenemos para esto, que es para una casa, un establo, lo que sea, pero esto ya es una cuestión mucho más grande también, como que va de la mano para el uso del programa, como el compañero justamente dijo, para qué vamos a usar el edificio. Entonces también acorde a eso va definiendo la tipología. Después la tipología de contexto, justamente toma lo que es el contexto de un edificio nuevo, pero considera y respeta lo que ya está sentado con la justamente dijo, cuando te vas en una sociedad con un lugar, un contexto bastante consolidado, no podés llevar una caja de cristal y meter en ese lugar, no. Va a haber una cuestión bastante controversial y va a ser demasiado fuerte para esa sociedad también. Es como un proceso que se va dando de a poco. Después la tipología tenemos también que es la tipología de planta, la cual existe para ayudar a desarrollar un edificio como artefacto tridimensional. Tenemos la tipología de planta de patio, la lineal, que se va desarrollando una línea. Después tenemos lo de planta profunda. Después tenemos justamente los edificios contenedores que se van desarrollando. También se tiene en cuenta la tipología de planta para ir desarrollando los diferentes programas que se van presentando. Después en el 2.4 tenemos mediante organización se van organizando justamente el avance del proyecto se produce a través de sucesivas programaciones. O sea que todo lo que hace arquitectura siempre empieza con un programa, una propuesta y después va desarrollando ese programa y ese programa le va dando un espacio. Justamente se va organizando esa planta, le da justamente una funcionalidad, no es que colocar un espacio y después la situación para ver como algo así de la máquina, no funciona así, realmente tiene un proceso. Entonces el movimiento moderno ya había justamente desarrollado el proyecto básico de que la forma sigue la función. Eso ya escucharon, que la forma sigue la función. Era justamente una visión teórica que los arquitectos tomaban y en cuanto a eso hacían vos mirar el edificio y ves claramente que realmente hay una división en cuanto al volumen de la función que cumple cada uno. Por ejemplo, la escuela de ingeniería que muestra justamente que hay laboratorios, hay lugares donde se va realizando justamente funciones de taller, laboratorio y sala de conferencia. Se da esa diferenciación de los talleres, los laboratorios, la sala de conferencia. Se va leyendo justamente eso y articula todas esas funciones. Después tenemos la parte de la biblioteca en Cambridge, que tenemos justamente la biblioteca, la parte de lectura de los libros y se va diferenciando en el volumen, en la conversión de la forma, la función que se cumple en cada lugar. ¿Se entiende esa parte? A ver, yo en la película anterior quería comentar esta cuestión de la forma y de la función. ¿Sí? En el caso de una biblioteca es muy importante cuidar el elemento que da lugar, digamos, al nacimiento de la biblioteca, que son los libros. ¿Sí? Cuando resulta que en la biblioteca desaparecen muchos libros, empieza a aparecer la preocupación por cuidar esos libros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el diseñador? Genera esta forma, ¿sí? En donde la organización, digamos, de las estanterías que tienen los libros puede ser controlada centralmente desde un libro. ¿Sí? Fíjense cómo resuelve ese problema o esa necesidad desarrollando una forma que permite justamente que todos los libros o todas las estanterías de libros puedan tener visibilidad desde el libro. Es muy difícil, ¿sí? Pero bueno, ese es un ejemplo muy... Y
A ver, ¿qué es arquitectura institucional? Ya lo vimos. ¿Qué es lo que pasa con las escaleras en términos de una arquitectura inclusiva? Cuéntame. O sea, son modificadas, son cambiadas, digamos, por las rampas. ¿Por qué? Por las rampas y por los ascensores. ¿Por qué? ¿Es la arquitectura inclusiva? Ya lo dimos. Porque las rampas no se pueden poner acceso universal. ¿Por qué? Porque aquí inclusive hace que las personas, por ejemplo, con una discapacidad para que puedan Ok, exacto. ¿Sí? Bueno, y el problema es que desarrollos de escaleras como lo que vemos ahí en la foto de imagen dificultan esta inclusividad. ¿Sí? Entonces, muchas veces esa dificultad de acceso que pueden tener, por ejemplo, personas no videntes o personas con algún problema físico, se resuelve con la rampa, donde la gente puede caminar con bastón, digamos, más fácilmente, o con los ascensores. Entonces, uno de los motivos por los cuales esos desarrollos que forman parte, digamos, de la estética de un espacio, son bastante relegados en función de estos otros dispositivos, las rampas y los ascensores. Lo cual no quiere decir que no se pueda usar una escalera, ¿sí? Pero definitivamente en términos de esa inclusividad probablemente se le dé mayor protagonismo. El paseo arquitectónico también se utiliza mucho como resolver el edificio como asociación inclusiva que permite poder participar en la organización tridimensional del edificio. En el paseo arquitectónico también se usa el tema de jerarquización de los accesos, ordenamiento marquesina, destaque los pasos principales, reclutamiento de los secundarios. Esto se usa muchísimo en cuanto a la arquitectura porque es lo que justamente le da a mi mamá en la clase que está relacionada con la composición, es muy similar para poder dar valor a la arquitectura, porque no es que vas a dejar todo expuesto, entonces usar como una estrategia de jerarquizar el paseo arquitectónico, de ocultar justamente como una parte, destacar los edificios de la parte principal y ocultar lo que es la parte de las actividades secundarias. Y dar un ejemplo justamente de estos puntos que vamos tratando. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Dudu? Los escalonamientos, marquesinas o retracción son las cosas que se pueden ver en estas imágenes, ¿sí? La retracción cuando hay parte, digamos, del volumen que se retrae, ¿sí? Que retrocede un poco y eso le va dando también una diferencia, digamos, en el tratamiento estético de la fachada. ¿Sí? Un aspecto formal que están dentro del punto 2 de la metodología de proyecto. El 2.6, entonces por el punto formal de la parte de la formalización del mediante jerarquías espaciales y las jerarquizaciones de fases. Ayuda a la comprensión tridimensional del edificio, por ejemplo, la diferenciación del uso público y del uso restringido en los edificios públicos. La conexión con los otros espacios de uso público debería ser clara y directa, de manera que no se produzcan desviaciones. Contribuyen a la generalización de los espacios, dimensiones, altura de los espacios, formas, contrastes, acceso, franqueamiento, como dice la propia del blanco, ese que se hace en el acceso para poder diferenciar las texturas, los colores, las articulaciones espaciales por medio de eje, liberación de simetría, mayor o menor conexión visual o funcional con el exterior. Como vemos en la planta justamente se nota esa diferenciación en cuanto al acceso, la escalera, después se va utilizando varias formas y artilugios de manera de jerarquizar los espacios. Ese sería el 2.6 de la formalización del espacio, que es el punto 2. El punto 3, que justamente es la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, ¿qué se le viene a la cabeza? Tecnología, aparte del celular y la computadora.
que es lo que es, cómo se sostiene. Siempre en arquitectura teníamos el proyecto, antes comenzamos a proyectar en taller, siempre hacía una forma, tener una concepción formal del proyecto y muy pocas personas son las que llevan realmente esa concepción final porque tienen limitante estructural. Cuando porque en nuestro grupo de ingenieros que nos tratan de poco mente porque hacemos, volamos con la imaginación, pero muy poco concretamos en cuanto a lo que es cómo se sostiene. Nunca les pasó preguntas de curso más adelante, van a tener la situación más que todo es la escritura, la parte de dar un espacio, pero es profundizar lo que hacen en la escritura, cómo se sostiene el edificio que están rodeando. La parte cultural hacen así fuertemente como siempre que se hace cálculo de otro pero así como cálculo de la parte de la arquitectónica, así con estructuras ya bastante avanzadas y exploradas, esto todavía es un conocimiento de estructuras es donde limita justamente la parte del proceso creativo que vos pensaste que iba a ser una superestructura cuando el ingeniero te dice no, eso no se puede hacer, te limita y te tiene que saber una estructura y una negociación con tu ingeniero para ver cómo queda realmente tu creación, que a veces el tema totalmente queda de una cosa y no se queda una cosita. La exploración tecnológica y el dilema de la tecnología adecuada justamente es actualmente uno de los puntos de mayor exploración. ¿Qué tecnología y para qué arquitectura? Esto sería en cuanto a tecnología el primer punto y es cómo se sostiene. Y tenemos los 5 puntos de arquitectura de reproducción que pasa a la planta libre. ¿Qué posibilidad te da la planta libre? ¿Qué les parece? ¿Qué posibilidad da la planta libre? ¿Y ustedes decimos planta libre? Cuando ya deja de ser, como dice el compañero, el muro como una parte importante de la estructura, ya es como que liberas y puedes hacer cuantas cosas querés y puedes hacer lo que justamente el aporte de producir es que lo que tenemos actualmente, que una planta libre puede usar para un programa en un momento, mover la pared de la pared y la puedo parar. ¿Entienden la niña? Bueno, eso es lo que nos da la posibilidad de la planta libre. La planta libre es una cuestión bastante interesante que hasta ahora tenemos la evidencia que si la planta libre ya nadie consigue que yo no creo que se siga construyendo como ningún portal. Pero a ver, esta imagen o este gráfico que tenemos acá es una buena ilustración de lo que significa la planta libre, ¿sí? No solamente la posibilidad de intervenir al interior de lo que sería esto, que es la parte estructural del edificio, sino incluso salir de esa estructura, ¿sí? Que entonces permite fundamentalmente definir espacialmente de otra forma o externamente a la estructura lo que es el espacio arquitectónico, ¿sí? O sea, esa libertad permite fundamentalmente la planta, ¿sí? Justamente nos dice acá que simultáneamente varias tecnologías pueden incorporarse, ejemplo, un muro cortante con el vidrio, el hormigón, material de madera, y tenemos los ejemplos de cómo se van liberando justamente las plantas en la estructura, en donde la estructura aquí queda oculta de lo que es la cáscara, lo que es la apariencia exterior de lo que es la estructura. En este caso sí tenemos una cuestión mucho más visible, la estructura se ve como la ventana del vidrio se le tranquea un poco y queda expuesta la parte de la estructura. Son estrategias formales que van tomando como arquitecto decisiones de cómo querés que se vea justamente tu edificio.
Después tenemos con la parte de tecnología 3.2 que está justamente cómo está hecho, el resultado arquitectónico formal de la imagen final del edificio, el tema de los materiales que son ocultos, que están a la vista, el techo si es plano, si es curvo, si le dan tratamiento, el ajardinado, como parte justamente del cuerpo en general o independiente, proyectando una apariencia ligera o pesada, incidiendo o no en el acondicionamiento del edificio. Los cerramientos, justamente portantes, siempre limitantes, servicios aparentes ocultos y los vínculos entre estructuras y materiales que justamente se va dando. El manejo de los materiales, criterio de aplicación al interior y exterior, y el diagrama funcional estructural claro ayuda a leer y asimilar la organización de un edificio. Por eso es que es importante ver en cuanto a la tecnología también el cómo está hecho, qué materiales utilizan. Ese sería el segundo punto en cuanto a tecnología. El tercer punto es que para mí es lo más importante porque para las imágenes que en realidad no se podían arrancar porque era excesivamente caliente, 8 regaba la casa. No voy a mencionar porque es una evidencia de los arquitectos que tu arquitectura no se puede usar, es solamente poder ver y admirar, pero no es confortable, no se puede usar, no es una cuestión que sea para el ser humano, y el fin de la arquitectura, más allá de lo que es la forma y más allá de lo que es la estética, para mí es el uso humano. Bueno, la tipificación de las plantas de patio lineal, bloques, permite tipificar una solución a la estructura, la iluminación, la ventilación, cómo va formando. Después los proyectos que va usando la parte artificial para mecanizar la planta profunda, como dice justamente esto. Los servicios mecánicos permiten reemplazar las formas constructivas tradicionales y llevar a dos situaciones. Una, planta dependiente de la tecnología para el acondicionamiento del edificio, que generalmente hoy esto conlleva la construcción de la altura y la tecnología, que a lo mejor tiene un edificio que se requiere naturalmente. Yo al menos no conozco, pero sí o sí se mecaniza la confortabilidad que es como incluso con esta. Sobre todo el tema de la temperatura. Lo cual es otra vez un círculo vicioso, porque ustedes saben, digamos, que el uso del acondicionador de aire contribuye también a la acumulación del CO2. Con eso contribuimos al calentamiento global y finalmente eso otra vez es un problema que tenemos que resolver. Así que hay mucha incidencia, digamos, del uso de los acondicionadores. Bueno, pues entonces, en cuanto a los servicios mecánicos, tenemos los dos puntos. Uno, dependiendo de la tecnología, que es la mayoría, y la solución ecológica, aprovechando la propia fábrica del edificio, conseguir iluminación, ventilación natural, así como un colector de energía solar, eólica para producir energía, y racionalizar la vuelta a plantas poco profundas. El consumo energético llega a ser punto de partida de los proyectos que generan partidos formales. Entonces, este tercer punto en cuanto a tecnología, ¿es confortable? Es la pregunta. Entonces, también se tiene una estrategia que se tiene que tener en cuenta en cuanto a metodología del proyecto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Una pregunta hasta este punto? El cuarto punto, ¿qué aspectos tiene? Las imágenes normales preexistentes influyen en los procesos rituales, pueden ser bien o mal aplicadas. Depende de cómo se va aplicando justamente para ver qué aspecto tiene, qué aspecto darle, qué aspecto uno quiere transmitir. Justamente en cuanto a metodología de proyecto, que da el punto Peter Faucher, de tener en cuenta justamente los basamentos, los podios, las ventanas corridas, o el tema de los volúmenes en una biblioteca, que va tomando como una forma clasicista. Después tener el protagonismo del techo o no. Estos son los puntos que se tienen en cuenta a qué aspecto tiene. Es un poco muy diferente cuando se llega a la facultad por tanto, era una pintura todo completo inclinado, que era la creación de pantallas, de iluminación, de escenario. Entonces, son estrategias que después tienen ese problema de cuando la filtración
aspecto único, un aspecto diferenciado, en donde la preeminencia del techo de la bonita, en otro caso el basamento, en otro caso sería la ventana corrida, y bueno, esos son puntos y que vas tomando como decisión como arquitecto para darle el aspecto final a tu edificio. El punto 4.1 sería la fachada, justamente limpiar una pesada estructura de relleno, o si las aberturas dejan pasar la luz o filtran la luz, dependiendo todo también de lo que es la orientación del edificio, del contexto genérico del lugar, de cómo se va asentando, de cuáles son las características del sitio. No es lo mismo abrir una ventana, una abertura al oeste. Yo creo que eso no tiene que dejar de moda en cuanto a la organización, porque hay edificios que tienen problemas infernales para acomodar, acondicionar técnicamente, porque los ventanales que se abren al oeste es imposible. Pero a ver, eso que estás considerando en realidad es objeto justamente de discusión. Y a todo lo que sería, digamos, la aplicación de la tecnología activa, de todos los procesos mecánicos, digamos, de climatización de los edificios están siendo cuestionados y se está pensando muy seriamente en todo lo que es la arquitectura pasiva. ¿Escucharon ustedes hablar de lo que es la arquitectura pasiva? La clase pasada mencionaba sobre eso ya. Ok, pero a ver, ¿escucharon aparte de lo que yo dije, digamos, de otra forma? Bueno, las casas pasivas en realidad son todas aquellas que no están necesitando de sistemas mecánicos, ¿sí? De climatación sobre todo, ¿verdad? Y que buscan, digamos, a partir de todo lo que tiene que ver con la generación de cerramientos que son mucho más controladores, digamos, de la temperatura y sistemas de ventilación que no necesitan justamente del aire o hacen que puedan prescindirse del aire acondicionado. ¿Sí? Yo no sé si están dando en alguna materia específica todo lo que tiene que ver con arquitectura pasiva. En la cátedra de hábitat, en la cátedra optativa de hábitat, tengo entendido que sí, pero digamos en otra materia, no sé si se está hablando, ¿sí? Pero es eso, digamos un poco esa recuperación de todo ese conocimiento que ya se tiene y el replanteo en este momento cuando el calentamiento global es un problema muy grave. Con este cuarto punto de la teología permite porque este aspecto tiene claro que esto ya va desde el inicio, desde la idea inicial que va desarrollando el programa, va viendo el concepto que quiere desarrollar el programa, y luego el aspecto formal de que el espectador le da el punto de tener en cuenta la fachada, qué ventanas tiene, las aberturas, las dimensiones de la misma, y va formando si la fachada, la protagonista sería las ventanas, o sería el muro, o sería la parte de lo que sería el dintel, o la parte estructural. Entonces también es un punto importante tener en cuenta en cuanto a qué aspecto tiene. Las fachadas pueden formarse por las propias estructuras o separadas de ellas. Tenemos ejemplos de Norman Foster, en donde muestra que la fachada justamente es independiente a todo lo que es la parte estructural y se ve justamente que como parte del diseño los modos de sujeción de las aberturas que actualmente tenemos en cuenta, estos modos son pautas y son decisiones del arquitecto de mostrar cómo justamente va sujetada la parte del vidrio, es un poco más transgresor, pero hay que considerar siempre toda la parte, como dice la parte de ecológica y la parte de la sostenibilidad en cuanto a ambiente y climatización, porque esta fachada no podrías hacer en el oeste, o podrías, pero con un tipo de vidrio que te va a costar más de lo que es el total del proyecto. Todo lo que sea llevar a otro nivel, la arquitectura siempre lleva un costo adicional. Y el 4.2 teníamos en cuenta lo que es la escala, el artificio de referencia creado por el ser humano para representar un elemento en cuanto a su tamaño real. La escala del edificio hábitat observador varía constantemente. Y acá justamente nos da la pauta de
claves de escala, que es una de las claves es la escala ambiental, en donde se tienen en cuenta los vehículos, los seres humanos, los árboles y todo lo demás, como se muestra en la figura justamente, se va dando acorde a lo que es el edificio y a lo que es una clave de escala ambiental. Después la escala constructiva, en donde el elemento constructivo justamente es el que marca la escala que tiene un edificio, la altura del techo, las hiladas, la parte de la abertura y caja de escalones. Los elementos a la vista, esto todo en cuanto al aspecto, qué aspecto tiene tu edificio. Elementos a la vista, estructuras materiales permiten subdividir edificios de manera discernible. La escala es un recurso para expresar grandilocuencia, establecer un sentido de intimidad, abarcabilidad, seguridad y bienestar. Y ahí tenemos varios tipos de escala ahora que se va desarrollando en la arquitectura para lograr un tipo de impacto como de aspecto que le quiere dar. La escala normal, que es el tamaño del edificio, sus componentes son tal como lo percibimos al observador. Se entiende mejor cuando el edificio está descompuesto en una serie de componentes menores. Tenemos lo que es el ejemplo, una escala normal, y seguidamente, enseguida de la escala normal, tenemos lo que es la escala mínima. ¿Qué es lo que es la escala mínima? Es la reducción de los componentes de un edificio para lograr una sensación de seguridad, comodidad. Por ejemplo, se reduce el tema de la altura del dintel, la altura de los techos, porque si bien una persona entra en una casa y ve que el techo es bastante alto, se siente vigilado, se siente un poco abocado, se siente un poco inseguro, que cuando el techo es un poco más bajo, eso es lo que es la escala mínima. Después tenemos lo que es la escala heroica, que ya es un paso más, en donde lo que se busca resaltar que los edificios fundamentales de la ciencia. Tenemos la importancia del edificio marca esa intimidación del ser humano, el usuario, sobredimensionando todos los elementos constructivos como símbolo de poder y autoridad. El estilo clásico lo que usa mucho esto, y en algunos casos, como en el caso de Brasil, como mostramos justamente acá. Entonces, la escala heroica. Después tenemos la escala de impacto, que es como una escala, un punto más en donde justamente ya se va un poco más a otro lado. El tema de la arquitectura del impacto justamente es lo que se usa para elementos donde es exagerado un elemento familiar, ampliado, disminuido exageradamente, y resemantizar para llamar la atención del observador. Tenemos un hotel en donde un hotel de perros que lo trabajamos, se usa mucho esas estrategias formal para poder dar una escala de impacto. ¿Se entiende este tema de escala? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces la próxima no. Pero se entiende hasta ahora, ¿sí? Decirlo. Ya saben que usar que para sus proyectos, que es el papel universitario, y el cultural, todo eso se tiene en cuenta para poder elegir la escala del proyecto. 6 puntos más de nuevo. Estamos por terminar. Los espacios circundantes, que son básicamente espacios exteriores. Esto también es una metodología de proyecto bastante importante, por eso que entonces elaboramos justamente los espacios exteriores de dos formas. Uno, el centrípeto, cuando tenemos que el mismo se cierra sobre uno que se tiene cerrado. El centrífugo, cuando tenemos un punto de partida y fuga justamente el tema del espacio, se abre y va mostrando esto siempre en cuanto a posición del observador, en cuanto a posición justamente de los elementos constructivos, en donde tenés siempre un pivot, tenés un elemento que va marcando el que cierra el espacio o el que abre justamente donde para el edificio, y la estrategia más en realidad de los espacios interiores es como justamente nos dice que ambos espacios constituyen huecos en el denso tejido urbano en función de áreas de intercambio social. Las construcciones circundantes son los perímetros de elementos de diseño como telón de fondo o como elemento de referencia de destaque 8, ambos poseen un campanil como pivot. El estilo antecedente puede proporcionar un punto de partida para el proyecto del espacio entre edificios. Y tenemos los ejemplos, en donde tenemos un espacio centrífugo y el espacio centrípeto, donde se cierra justamente entre un edificio y va mostrando. El tratamiento del pavimento también es importante en estos espacios, donde uno justamente se va tomando esta estrategia
Y para todo lo que es el proceso de proyectación, normalmente nos circunscribimos a lo que es el lote, ¿sí? Esto ya lo vimos también en otros abordajes antes, ¿sí? Pero aquí cabe muy importantemente destacar eso, ¿sí? Porque resulta que nuestra solución arquitectónica no solamente tiene que ver, digamos, con lo que pasa en el lote. Y les decía la otra vez, tiene que ver, por ejemplo, con la obstrucción del paisaje, ¿sí? Resulta que el paisaje es muy importante, digamos, para lo que es la valoración de un proyecto arquitectónico. Y si resulta que yo tengo o instalo, digamos, un edificio que oculta del paisaje, entonces estoy restándole valor, digamos, al ámbito circundante, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión muy importante para tener en cuenta. Y aquí, en realidad, cuando hablamos de espacio centrípeto y centrífugo, en realidad lo que estamos viendo es cómo ciertos elementos o la disposición de ciertos elementos hace que uno pueda definir con más fuerza o menos fuerza, digamos, el cerramiento, ¿sí? Si nosotros tenemos un elemento, digamos que esto puede ser un edificio, y no hay nada al lado, entonces tenemos un impacto centrífugo, ¿sí? Pero fíjense cómo simplemente instalando otros elementos verticales o puntuales ya estamos dando una sensación de delimitación del espacio, ¿sí? Y fíjense cómo incluso, ¿verdad?, dependiendo de cómo sean estos elementos o de dónde estén dispuestos estos elementos dan o aumentan esa sensación de cerramiento, ¿sí? Y acá, en este caso, el cerramiento vienen a ser los edificios que están dispuestos en forma continua, ¿sí? Entonces, cuando yo intervengo en este espacio, tengo que considerar lo que pasa alrededor, ¿sí? Porque más todavía, en situaciones como estas, en las que los propios edificios están limitando ciertos aspectos, por ejemplo, la cuestión del paisaje, es importante que yo tenga en consideración, ¿sí? Entonces, esta cuestión de los espacios circundantes es importante que lo tengan en cuenta y no se restrinjan a lo que es el ámbito del lote o de la manzana. Recuerden siempre todo lo que pasa alrededor, porque eso finalmente son elementos definitorios también de nuestro proyecto, ¿sí? Y algunos ejemplos de espacios circundantes de obelisco o canales sociales de la torre de fuga, como que la gente totalmente centrifugado del espacio centrífugo. Sin embargo, tenemos acá en este espacio un poco más limitado, más sencillo, como más que se cierra, de la fachada, y los edificios son los que delimitan el espacio. Y los tratamientos de los también, ¿verdad? O sea, en las plazas fundamentalmente no hay paredes, pero sí todo lo que es el tratamiento de piso va definiendo el límite, digamos, de lo que es el espacio plaza, ¿sí? Esto sería el tema de los espacios circundantes. Bueno, se queda la delimitación justamente de los espacios urbanos establecido con la relación entre la altura de estos estándares para producir en cuanto al espacio circundante, se tiene en cuenta la altura del edificio y la distancia entre cada edificio para poder tener. Son tres tipos de relación que se va dando justamente. Cuando tenemos lo que es la distancia entre ambos, entre edificio, entre un edificio, es decir, la altura del edificio y la distancia entre los mismos, cuando tenemos un acercamiento satisfactorio es cuando tenemos la relación que es la distancia sobre la altura del edificio mayor a 1 y menor a 4. Eso sería un acercamiento satisfactorio. Tenemos la altura entonces que es mayor a 1 y menor a 4, que es la distancia con la altura. Si tenemos un relacionamiento de lo que es si la altura
se pierde y es mayor el relacionamiento de la distancia entre edificios y la altura de lo mismo es mayor a 4, se pierde el sentido de limitación de lo que sería este segundo relación. Y el último, si es menor a 1, lo que es la relación de la distancia con la altura es menor a 1, se da una situación agobiante en lo que pasa justamente en las ciudades muy densificadas, edificios muy altos, se da esta relación de la distancia entre los edificios y la altura de lo mismo es mucho menor que 1 y por lo tanto se da una sensación agobiante de la relación. ¿Ya le pasó eso? ¿Sí? Sí, en el centro, más que en las ciudades de otros países es mucho más, mucho más. Pero en el centro se va a eso más, porque los edificios son muy cerca y son más planteados de Y fíjense que eso otra vez es importante para todo lo que tiene que ver, digamos, con valores arquitectónicos que hay en el espacio. ¿Sí? Si nosotros estamos en el centro y tenemos un área con edificios históricos, por ejemplo, me permitís. Resulta que esta relación, digamos, distancia y altura de edificios menor que 1 impide incluso poder apreciar el valor patrimonial, porque no tenemos distancia, no tenemos perspectiva para poder apreciarlo, ¿sí? Así que si intervenimos en un centro que tiene un alto componente histórico, ese tipo de cosas son muy importantes de considerar, ¿sí? Y finalmente el momento de trabajo, que es el último punto, a mí me terminamos con lo que es el método de trabajo, el sexto punto de Peter Fawcett para el tema de metodología de proyectación. Uno cuando va justamente explorando como hace justamente en el proyector, explorar ideas. Cuando explora ideas, ya agarra a tocar por Revit o algún instrumento tecnológico para hacer cómo hace primeramente, como un proyecto, a mano. ¿Y qué se usa ahora? ¿Usa la materia? ¿Qué se usa actualmente para rayar? Y lo usan hasta que rayan y ponen otra mano para que se rayen mejor encima. Siguen haciendo así. Como lo una entregada, la situación de poder explorar. Justamente ese es lo que nos dice Peter Fawcett en el sexto punto, el método de trabajo. Explorar esas ideas. En mi época yo dije que exploraba muchísimo con lápiz, borrador, rayaba, resaltaba, sacaba, proyectaba, dibujando y luego justamente verificar la escala. Hace todo el tipo de forma, ¿no? Sí, que es la cuenta de la escala del edificio. A veces en tu cabeza haces una cosa hermosa, después le das escala y te das cuenta que es demasiado agobiante o es muy dinámico. Cuando tenés altura de techo y algunos programas, por algo se da la altura de 270 o 270 de nivel mínimo de mirada y esos toditos son cosas exploradas y no solo que se aplica porque un maestro realiza ya tiene probada psicológicamente que funciona. Entonces va verificando la escala, desarrollar la perspectiva y los detalles y tener lo que es lo final de tu exploración, que es el método de trabajo que vos elegís para poder la forma adecuada, vas logrando de esa manera. Cuando haces un proyecto te das cuenta que pensaste algo totalmente fuera de contexto, le das escala, le das dibujando, le das formando, te das cuenta que poniendo la escala, poniendo una estructura, dando una forma, un aspecto, el impacto en el lugar donde vas a estar desarrollando el proyecto. Entonces ahí te das cuenta de qué forma adecuada darle. Y finalmente tenemos una frase de Einstein que nos dice justamente, si quieres uno aprender el método de un científico teórico, no escuche sus palabras sino examine su obra. Es lo mismo con un arquitecto. Uno va explorando y va justamente desarrollando la técnica que va a hacer
Vamos a terminar aquí entonces. ¿A vos te parece que vamos a terminar en eso? Bueno. Perdón, a ver, no, espera. ¿Quiénes van a corregir el trabajo práctico? ¿Sí? ¿Quién más? 2. ¿Más? 3. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nomás. Sí, porque es importante. Claro, lo que pasa es que composición en realidad es un proceso dentro del proceso de proyectación, ¿sí? O sea, cuando uno va proyectando, en realidad lo que va haciendo es componer una serie de cosas, ¿sí? Y entonces es una profundización de todo, de parte del proceso de proyectación que nos hubiera gustado desarrollar, pero considerando los tiempos mejor vemos el tema del trabajo práctico, ¿sí? Incluso varios coinciden, ¿no? Porque justamente la metodología del proyecto es una... No, claro, por eso es parte, digamos, de todo ese proceso de proyectación, la composición es una parte. A ver, entonces, para la próxima clase, que es el examen parcial, ¿sí? Vamos a llegar a lo que sería proyectación, ¿sí? Cuando presentemos el material en la plataforma, van a tener solo hasta proyectación, no van a tener la parte de composición, ¿sí? Y bueno, como siempre el examen va a ser de 1 hora y entonces después del examen, si hay alguien que quiere corregir el trabajo práctico, también lo podemos hacer, ¿sí? Porque lo que pasa es que no podemos pasarnos demasiado el tiempo porque hay clases de eso, ¿sí? ¿Tiene alguna duda o pregunta sobre este punto? ¿Sobre proyectación? ¿Algo que quieran aclarar? Profe, yo quería debatir un poquito ya que estamos en clase en teoría. Sí. 2 temas, que es el tema de que el piso de repente no se puede habitar, sabemos nosotros que no se puede habitar en Paraguay. Y otro sería el tema de la valoración de la ventana al oeste. Ahora, por ejemplo, a mi opinión, creo que estaría agradable de la ventana al oeste con ese frío que hace. ¿Cómo se hubiera debatido eso? Sí, pero en Paraguay, les pregunto con sinceridad todo. En Paraguay, ¿cuántos días o cuántas semanas al año hace frío? ¿Cuánto? 1 semana. 2 semanas. ¿Y después el calor? Ese es el tema de la arquitectura adecuada, ¿sí? Porque resulta que justo cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el tema de los vidrios, y lo vemos constantemente en todo lo que es la construcción o la arquitectura en nuestro país, ¿sí? Y por supuesto después estamos llenos de áreas, digamos, donde tenemos los compresores de los acondicionadores de aire, ¿sí? Es una cuestión bastante complicada. Por otro lado, incluso para la visibilidad, a lo mejor el oeste no es muy apropiado. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro, ¿sí? Porque si vos tenés la incidencia solar en la cara, de repente hasta ni te deja mirar, digamos, ¿verdad? Así que esta cuestión del oeste puede ser, lo podemos resolver, obviamente se hace, ¿sí? Se resuelve con el acondicionador de aire, pero eso implica también un montón de costos, no solamente en términos de la energía, implica calentamiento global e implica también la generación de espacios, digamos, que respondan en el servicio de toda esta tecnología que tenemos que aplicar, ¿sí? Así que no es una cuestión de, bueno, yo tengo el aire acondicionado y ya está, me importa 3 pepinos del resto, ¿sí? Importa luego en el presupuesto e importa también incluso en el espacio que podemos tener disponible para desarrollar a lo mejor mejores espacios para otros usos y al final tenemos que dedicarlos a los espacios de servicio porque la tecnología sí nos exige, ¿sí? Por eso la arquitectura, justamente respondiendo a su pregunta del oeste, siempre vas a ver la arquitectura tradicional paraguaya se usa lo que es la
como un artificio que se usa para aplacar, minimizar y poder paliar el impacto del calor, porque en Paraguay es Jakú, hay que así nomás superar el calor. Justamente la vez pasada vi un reel o TikTok fuera ahí de un noruego que decía, Dios mío, yo no puedo entender cómo en Sudamérica ellos pueden vivir con 45 grados de calor, allá hay que su calor es 15 grados. Ellos probablemente tienen muchos de los edificios orientados. Ahí, por ejemplo, el contexto, Álvaro, tiene muchísima relevancia porque en Noruega sí sería interesante un acercamiento mayor, porque ahí a la inversa, el calor allá es, aquí ya en su primavera es 15 grados. Para nosotros 15 grados en el México, para allá es mucho pájaro. Es lo que pasa ahora. Es lo que pasa ahora. Entonces, es diferente. Por eso es que es importantísimo justamente lo que dice Peter Fauci, no es por insistir, tener esa metodología de proyectación y tener el primer punto que es el contexto donde está el proyecto. Y el otro punto, lo que no se puede evitar, bueno, yo conozco algunos edificios que estudiamos en arquitectura de preeminentes arquitectos, pero no nacionales, en nacional conozco algunos. Edificios, por ejemplo, Aifra, que se le decía que no podía entrar porque los pajaritos no más, porque por el tema de la proyectación se hizo un edificio, se pintó medio se usó pintalamiento por todos lados. Es pecado y no se podía acercar ni siquiera al ser humano por el reflejo que tenía y el calor que hacía adentro. O sea que esos son los edificios en Paraguay, porque lo que ves en el exterior, qué sé yo, un edificio de la cascada como de Frank Lloyd, que era que goceaba todo adentro, más adentro que afuera, no se podía usar, era lindo, todo lo que es así de aterrizamiento, pero 8 horas no podía usar. Pero a ver, eso tiene que ver también, eso también tiene que ver, digamos, con la tecnología adecuada, ¿sí? La técnica y la tecnología adecuada. Para mí era más explorativo en ese momento y también era interesante el tema de la forma de explorar, pero no tenía una solución de confortabilidad. Después de un edificio de miedo, no me acuerdo que quiero una casa medio de cristal, en donde solamente usaban millones para separar calorazo adentro. Que son en realidad propuestas, digamos, arquitectónicas que tienen que ver con una teoría, ¿sí? La teoría de Mies o la teoría de Frank Lloyd Wright también, ¿sí? Que en todo caso es algo que nosotros podemos estudiar y podemos adoptarla si nos parece adecuado, ¿sí? Por eso nosotros no, como que no damos tampoco o lo que damos, lo damos en función de la perspectiva que nosotros queremos darle a la cátedra, ¿sí? Porque pueden haber un montón de todas estas cosas que nosotros desarrollamos en la cátedra, ¿verdad? Puede haber un montón, y ahora con internet, pero un montón enorme, digamos, de información o de materiales que pueden enriquecernos, ¿sí? En principio yo les digo, lean todo, no sé si lo van a hacer, pero definitivamente lean todo y finalmente traten de pasar, digamos, por el sedazo, eso es colar, ¿sí? Lo que a ustedes les parezca finalmente lo más adecuado, lo más apropiado para lo que es el ejercicio de la arquitectura en este país, ¿sí? Respondimos la pregunta. Conocemos la vos querías que los compañeros debatan. Bueno, esa es una empresa bastante difícil porque mira que lo he tratado todo el semestre, ¿verdad? Y no lo consigo. ¿Le conocen a mi hermano de Robert, verdad? ¿Y qué dice mi hermano de Robert? ¿Cuál es lo más resaltante de él? Escucha, Bueno, sí, no, dentro de todo me parece que sí, porque finalmente los minutos pasan. Ok, entonces está clarísimo, la próxima clase es de examen.